¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? Bueno, vamos a continuar con un poquito lo que habíamos visto el miércoles pasado. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo en el libro de Marcos, capítulo 8, estuvimos viendo las enseñanzas del Señor Jesús que les hacía a sus discípulos. Y ahí veíamos veíamos la incredulidad de sus discípulos, veíamos toda la enseñanza que el Señor estuvo haciendo y intentamos vernos nosotros también, ¿no? Sacar el aprendizaje para nuestra propia vida. Vimos que los discípulos estaban ciegos, no oían, y también veíamos que tenían un corazón duro, ¿no es cierto? Eso de las palabras de Isaías, habíamos rescatado ese pasaje tan lindo de Isaías, y ahora vamos a ver el capítulo 9 de Marcos. Vamos al capítulo 9 de Marcos y como habitualmente hacemos, leemos el último versículo, el versículo número 50. Marcos 9, 50. Dice así. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ahí está este pasaje tan importante, ¿no es cierto?, para la vida de los creyentes, de ser sal. Y más que nada dice, tened sal entre vosotros, porque termina diciendo, tened paz los unos con los otros. Es interesante poder ver este versículo al final, porque nos va a ir, vamos a llegar a un resumen luego y vamos a ver cómo se hace evidente la necesidad de tener paz unos con otros. Bueno, como decíamos, en este capítulo 9 vamos a leer un poquito ahí en el versículo 30. Recuerdan que el capítulo 8 también vamos a hacer referencia a algo que se dijo y que se va a volverse a repetir ahora, que es el anuncio que el Señor hace de su muerte. El Señor anuncia su muerte. Lo hizo en el capítulo 8, lo va a volver a hacer ahora. ¿Por qué motivo el Señor constantemente repite este anuncio? ¿No es cierto? Quizás sea un poco la incredulidad de sus discípulos, ¿no es cierto?, que ellos no podían entender. Es más, no querían que el Señor muera. Por eso lo vimos el miércoles pasado, como Pedro, ¿no es cierto?, lo llevó aparte al Señor para decirle, no, que esto no te acontezca, Señor. Y ahí estamos cada uno de nosotros, no queriendo que nuestro Señor sea herido, obviamente, queremos cuidarlo, pero era necesario, dice la palabra de Dios, era necesario que Jesús muera, ¿no? Era lo propicio, lo que Dios necesitaba, ¿no es cierto?, para la salvación de la humanidad. Y en esa humanidad estamos vos y yo, ¿no es cierto? Pero ahora en el versículo 30, fíjate, vamos a leerlo, 9:30, dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos, acordate esta palabra, enseñaba a sus discípulos, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Dice el versículo 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. No sé si a vos te pasa cuando te enseñan algo en la escuela, en algún lugar, y es como que no entendés y si pregunto voy a pasar como un ingenuo. ¿Cómo no te diste cuenta lo que estamos enseñando, ¿no? A veces uno no quiere preguntar, ¿no?, por temor, por miedo. Yo creo que también un poco la base de este miedo era un poco la convicción de que esto se iba a cumplir, ¿no? Y entonces los discípulos tenían miedo, porque ¿qué pasa cuando el Señor no está? Y se iban a sentir solos. Ellos no solo que lo amaban al Señor, sino que estaban confortables con Él, o sea, vivían en cierta conformismo. ¿Por qué? Porque el Señor les proveía de todo, les daba seguridad, les daba alimento, les daba las palabras que ellos necesitaban escuchar, los exhortaba con amor, o sea, les bancaba todas porque sabían de dónde venían, dónde estaban ahora y cómo el Señor los aconsejaba. O sea, era un lugar, diríamos, ideal para vivir. Entonces quizás el temor también un poco de los discípulos, de hecho, si el Señor no está, si el Señor no muere, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Más allá de que obviamente los judíos esperaban que venga un libertador, ¿no es cierto?, que los libere del poderío de estos romanos, ¿no es cierto?, del imperio romano que estaba sometiendo a este pueblo, ¿no? Otro de los imperios que ya venían sometiendo al pueblo hebreo durante siglos, ¿no es cierto?
Y una cosa que quería hacerles recordar, ¿no? En medio de esta charla. ¿Se recuerdan que el pasaje anterior, o sea, el capítulo anterior, cuando hablamos de que el Señor subió a la barca y comenzó a hablarles sobre la levadura de los fariseos, ¿no es cierto? Y nosotros veíamos que los discípulos se preguntaban entre ellos, ¿por qué pregunta? ¿Será porque no trajimos pan? Ellos hablaban, pensaban de la levadura, obvio, que se usa para elevar el pan, para cocinarlo, ¿no es cierto? Y el Señor le estaba hablando de la levadura de los fariseos. Y quizás no hicimos la explicación de lo que significa levadura en las personas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que decir que el Señor estaba hablando de esta levadura de los fariseos, que eran los pecados, ¿no es cierto? O sea, el pecado, ¿no es cierto?, que los fariseos estaban en sí mismos, ¿no es cierto?, era eso que el Señor quería mostrarles, ¿no? Decía, no se confíen de la levadura de los fariseos, que era la mentira, ¿no es cierto?, todo lo que ellos utilizaban, esa levadura que iba creciendo, ¿no es cierto?, la masa iba, si uno no lo cocina, el pan, ustedes saben, ¿no?, la levadura lo que hace es genera una cierta elevación en la masa, pero si uno no lo cocina se termina pudriendo, ¿no es cierto? La levadura lo que hace es eso. Ahora cuando se cocina ya está, quedó ahí, ¿no es cierto? Entonces la levadura nos habla un poquito de lo que es el pecado y lo que produce el pecado en el ser humano y la pudrición que produce dentro nuestro y cómo nos arruina. Al incrédulo lo encamina hacia el infierno y al creyente lo aleja de Dios, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es tener en cuenta esto que el Señor les aclaraba a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Y porque los fariseos estaban enseñando una religión y ellos pensaban que con esa religión, primero, bueno, tenían poder, pero ellos pensaban en su ingenuidad, primero, al principio, de que eso los acercaba a Dios. Pero lo que pasó cuando el Señor empezó a hacer los milagros, ellos se dieron cuenta que era el Señor, no es que dijeron, no, este es un mentiroso, no. Ellos se dieron cuenta que era Dios. Por eso es el juicio sobre los fariseos, porque si hubiese sido por ingenuidad, el Señor les hubiese dado otra oportunidad. Pero no les dio la oportunidad, ¿no es cierto? Y hablaba de la levadura de los fariseos que los iba a arruinar. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que era el Mesías, pero no lo aceptaron. Dijeron, no, este nos va a sacar toda la autoridad que tenemos, ¿no es cierto? Ellos querían poder, ¿ven? Entonces la religión los ahogó de tal manera a estos fariseos que los encegueció, ¿no es cierto? O sea, la palabra de Isaías, cuando leímos el miércoles pasado, era justamente para el pueblo hebreo, para las autoridades, ¿no es cierto? Y aquellos que oían, obviamente, no iban a ser ni sordos ni ciegos. Pero evidentemente el Señor, cuando trajo el ejemplo de Isaías, el capítulo 8, en el capítulo 8, le estaba diciendo, ojo, muchachos, no sean ciegos. Miren que los ciegos, ¿qué pasó? Quedaron en el desierto, cuando salieron de Egipto, los ciegos, los sordos, los de corazón duro, que no quisieron ver a Dios, quedaron en el desierto y murieron. Entonces el Señor les trae, ¿no es cierto?, ese recuerdo para que ellos reflexionen. Siempre los hacía recapacitar. Así que ahora otra vez, diciéndole, muchachos, llegó el tiempo y va a ser un momento en el cual los hombres, decía el pasaje 31, les enseñaba a sus discípulos, les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ellos tenían que quedarse concentrados en la resurrección, porque el Señor iba a morir, pero un día, o sea, al tercer día, iba a resucitar. Pero claro, como ellos no querían que muera, obviamente no estaban pensando que iba a resucitar, porque no querían que muera, ¿no es cierto? Estaban clavados ahí, querían que viva. Bueno, es lo que nos pasaría a nosotros, ¿no es cierto? De tener, como la descripción que hicimos, ¿no?, del Señor Jesús, tener lo que significa tener en persona al Dios mismo delante tuyo, y de golpe te diga, no, me voy a morir. No, pará. O sea, evidentemente cada uno de nosotros, en nuestra carne, podemos llegar a desear que el Señor no muera, pero era necesario, ¿no? Así que bueno, vamos a avanzar en el pasaje. Acá tenemos una lectura en Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo 5, 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere,
¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿No es cierto? Esto es lo que el Señor les estaba diciendo a los discípulos. Muchachos, ustedes tienen que ser la sal de la tierra. Pero para ser sal de la tierra, primero tenemos que tener la convicción. ¿Por qué somos sal? ¿Quién nos dice que somos sal? Bueno, el Señor les estaba enseñando acá a sus discípulos la importancia de su muerte y de su resurrección. Y también el desafío para ellos que estén preparados, porque era necesario, ¿no es cierto? Entonces sigue el pasaje y nos hace un poco, bueno, recién hacíamos un poco el recordatorio de Isaías, ¿no es cierto? Que decía, allí les decía que tenían oídos y no oían, ¿no? Tienen oídos, oíd. ¿Por qué motivo Jesús anuncia tantas veces su muerte? Bueno, vimos en el capítulo 8, ¿no es cierto? Ya este motivo también, o sea, esta repetición de palabras de que Él vuelve a anunciar su muerte porque quería generar en ellos la convicción, que ellos puedan entender que era necesario, ¿no es cierto? Y seguimos avanzando, ¿no? Vemos, estamos en el versículo, o sea, capítulo 9, versículo 32, leíamos, ¿no? Y ahora entramos en el 33 al 37, y ahí hay un pasaje, ¿no es cierto?, que le ponen como título ¿quién es el mayor?, ¿no? Y dice, versículo 33, y llegó a Capernaum, cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Ves? Esta es la convicción que el Señor quería mostrarles. Muchachos, ustedes están preocupados a ver quién va a ser el mayor. Acá no se trata de quién va a ser mayor o quién va a ser el menor. Porque si estás en tu mente con ese pensamiento, si querés ser el mayor, vas a ser el último y vas a ser el servidor de todos. Y no lo estaba diciendo como que era una condena ser el servidor. Porque de hecho el Señor dijo, yo he venido a servir. O sea, era un privilegio. Pero el problema es que no es un privilegio para aquellos que están pensando en ser primeros. Esa es la enseñanza que el Señor les quiere dar. Muchachos, acá el hecho de servir es un privilegio. Pero ¿sabes para quién no va a ser un privilegio? Para el que está sirviendo, ¿no es cierto? Y pensando que está en el último lugar. Cuando el Señor está diciendo que el que sirve es el primero en realidad. Es lo primero que tenemos que hacer. Pero eso es un trabajo, diríamos, que lo tenemos que llevar a la práctica, que lo tenemos que asimilar y que lo tenemos que entender. No es porque nosotros sirvamos, somos menos que los demás. Porque de hecho los cristianos tenemos que servir, tenemos que ser siervos de nuestros hermanos. Esa es la forma para poder ser sal. ¿Ven? Entonces, ¿cómo sazonará la sal? ¿No es cierto? Si no fuere salada, ¿no es cierto? Parece un trabalengua. Pero sí, y en la práctica veremos si somos sal o no somos sal, ¿no? Entonces, si somos sal, permitiremos que todo esté en paz, porque lo dice el pasaje. Si no somos sal porque queremos ser los primeros, y justo estamos en un servicio y decimos, no, esto es lo más bajo que me tocó, entonces quiero ser el primero, entonces no voy a sazonar, no voy a hacer sal, no voy a evidenciar el salitre en mí y las cosas que están alrededor mío se van a pudrir. ¿No es cierto? Eso es lo que sucede en un hogar cuando no somos luz, cuando no somos sal. Cuando somos sal, la sal permite que entre la maldad que puede haber en un hogar, pero habiendo uno que es sal, permite que ese hogar florezca, que no se pudra todo lo que está alrededor, sino que sea sanado, ¿no es cierto? Eso es la paz unos con otros. ¿Ven? Es muy sencillo, lo que pasa es que nosotros a veces lo damos vuelta con nuestra mente, muchas veces carnal, ¿no es cierto? Y no podemos llevarlo a la práctica. Así que es muy sencillo, por eso trajo un niño, ¿no? Y dijo, bueno muchachos, el que no sea como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Ves? Dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este,
me recibe a mí. ¿Y por qué trajo un niño? Y bueno, porque en la temática de las convivencias de los pueblos de este tipo, ¿no es cierto?, del Medio Oriente, los niños son algo que no tiene, o sea, no tiene valor, no le dan el valor como quizás le damos aquí en este tiempo, ¿no es cierto? El niño era algo como sin valor, como también a la mujer, ¿no es cierto? Se la tomaba como algo ahí a un costado, no tenía decisión. Vieron que van cubiertas todavía, no pueden nada, o sea, son como nada, una cosa, no un ser humano. Entonces el Señor hizo sencillo, dijo, miren muchachos, a los discípulos, ¿no? Esto es así, dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, él estaba explicándoles, si ustedes reciben a un niño como este, ven, me reciben a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió, a Dios mismo. El Señor estaba diciendo, miren, yo soy Dios, pero yo soy la cara visible de Dios. Entonces el que recibe a un niño, me recibe a mí. Y esa es la intención de que el Señor quiere generar en la mirada de los discípulos. O sea, la visión, lo que ellos estaban pensando. Bajen muchachos, bajen. ¿Qué están pensando? Si tenemos que ser todos siervos. Es la manera de poder entender el poder de Dios. Cuanto más grande me quiero hacer, más mal me va, porque no puedo entender la obra de Dios. Pero dice, cuando somos siervos, ¿no es cierto?, ahí podemos ver la obra de Dios. Entonces, él por eso habla del niño, ¿no es cierto? Ven, el que recibe a un niño como este, me recibe a mí. Entonces decíamos que evidentemente la palabra nos va llevando a esta confrontación, nuestra, carnal, que nosotros tenemos en nuestra carne. Y el Señor confronta ahí a sus discípulos y les va diciendo la importancia, ¿no es cierto?, de ser sal. Por eso el último pasaje que vamos a leer dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces el Señor, cerramos con el mismo capítulo, el versículo que empezamos, diciendo que la paz que podemos tener unos con otros es evidencia de que hay sal, de que somos hijos de luz. Ojalá que en este día Dios te anime a ser sal, ¿no es cierto? Y ser aquel condimento espiritual que necesitamos los creyentes para tener paz unos con otros. Porque la obra de Dios, para que crezca, necesita la paz. Dice Dios, Jesús dijo, busca la paz y síguela. ¿Quién es la paz? Jesucristo. Pero si Cristo mora en nosotros en abundancia, tendremos la paz y podremos compartirla con otros. Dios te bendiga en este día y podamos vivir, ¿no es cierto?, cuidándonos unos a otros. Es una forma de cuidarnos, ser sal. Dios te bendiga.